Muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan hoy día en la tarde. A nombre del decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, la Escuela de Posgrado y el Magíster de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico, les damos la bienvenida a este evento de lanzamiento del libro Iglesias de Chiloé, Historia de la construcción de un patrimonio de la humanidad, de los autores Lorenzo Berg y Gianpiero Cherubini. En esta instancia hoy día nos hemos juntado para aprovechar, ¿cierto?, de comenzar con las actividades de difusión de nuestro programa de magíster, y evidentemente esta es una ocasión importante porque el profesor Lorenzo Berg es parte de nuestro comité académico y por lo tanto es muy importante para nosotros dar espacio a esta presentación de su libro. Como primer invitado tenemos a Cristian Gómez, quien es director de Investigación y Creación, que nos va a hacer un saludo a nombre del decano don Manuel Amaya. Con mascarilla. ¿Sí? Ya. Bien, buenas tardes a todas, a todos. Mi misión solamente es dar un saludo protocolar en esta tarde en relación con la presentación del libro Iglesias de Chiloé, Historia sobre la construcción de un patrimonio de la humanidad. Saludo entonces a las autoridades presentes. Estoy hablando en nombre del decano Manuel Amaya, quien por motivo de compromisos universitarios no ha podido estar en este minuto, pero envía por supuesto las máximas felicitaciones y celebra, ¿no?, en plenitud este logro del profesor Lorenzo Berg y por ende del Instituto de Historia y Patrimonio, desde luego. Saludo a la directora Beatriz Busto del Instituto de Historia y Patrimonio, a las académicas y académicos del instituto, y también un saludo extendido a Gianpiero Cherubini, por supuesto, como coautor. El profesor Lorenzo Berg presentó una propuesta de libro hace ya más de un año, en marzo del 2021, según estuve revisando los antecedentes, cuando el libro tenía gran parte avanzado, pero todavía no estaba en etapa de edición, es decir, no se había transformado en un libro a publicar por el momento. Nosotros tenemos una deuda con el profesor Berg, ¿no?, porque siempre le dijimos, sí, es muy importante publicar, es muy importante ser evaluado por los pares y es muy importante, por supuesto, que el libro, como decía Víctor Hugo en algún minuto, se lea. De lo contrario, no es libro, ¿no? Y es por ello que animamos y pensamos que esto era un gran logro para el profesor, pero también para el conocimiento acerca del patrimonio de la humanidad. Tenemos una deuda porque la pandemia nos llevó a estas circunstancias en donde los libros quedaron, ¿no?, en una zona de suspenso. Parecía que nadie publicaba, parecía que nadie iba a llegar a materializar un proyecto de estas características, y el empeño, la convicción del profesor fue distinta. Hoy día tenemos este logro, saludamos por lo tanto el proyecto del profesor en estas materias y no podemos dejar entonces de desconocer este pendiente que será subsanado, por supuesto, en términos de lo que significa el reconocimiento y lo que implica también aplaudir toda gestión de libro que ayude a los académicos a impulsar este camino. Esto es parte de la política editorial que pretende impulsar la Dirección de Investigación y Creación, pero también es parte de la política transversal del decanato. Es por ello que este libro es solamente una muestra de lo que esperamos
se pueda materializar a futuro. Claro, un libro que trata sobre una genealogía, ¿no? La historia de la colonia, una genealogía probablemente inversa, en tanto que lo que se pudo plantear acerca de las misiones jesuitas o la influencia jesuita, ¿no? En el siglo XVIII, y la relación con un conocimiento que estaba en otro momento histórico, ¿no? En este caso, según la investigación del profesor, en un momento histórico desplazado, por lo tanto, no se producía necesariamente una sincronía histórica. Y ante esa sincronía histórica, el libro de Lorenzo Ver y Gian Piero Cherubini vienen a reforzar y a construir, ¿no? directamente el patrimonio de la humanidad en tanto texto escrito. Podríamos decir entonces que el patrimonio de la humanidad no solamente se construye en tanto cultura material, a propósito de la arquitectura, sino que también en cuanto a cultura escrita. Y en ese sentido, al hablar de humanidad o de humanismo, estaríamos hablando de la historia de la escritura. Nunca mejor dicho entonces que un patrimonio de la humanidad se ve reflejado en el libro del profesor Berg en tanto historia y escritura de esa humanidad. Solamente aplaudir el esfuerzo y, por supuesto, agradecer al instituto, a los colegas del profesor, quienes han podido acompañarlo en este camino, ¿no? Siempre la escritura es un esfuerzo colectivo y esperamos entonces que la facultad se alinee con estos esfuerzos colectivos de cara al reconocimiento a la publicación escrita o a la productividad escrita, más allá del paper, más allá de la conferencia, más allá del material científico que es habitualmente el que tenemos como prioridad. Tenemos que recuperar el texto escrito y tenemos que recuperar la publicación de libros, ¿no? Parece que eso es una deuda y esperamos de este modo entonces comenzar a subsanar esa deuda. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Ahora vamos a dar espacio al profesor Fernando Guzmán, quien es doctor en Historia del Arte de la Universidad de Sevilla y actualmente es parte del Centro de Estudios del Patrimonio de la Universidad Adolfo Ibáñez. El profesor Fernando Gómez además ha colaborado con nuestro programa de magíster en las evaluaciones de algunos trabajos finales del programa, así que bienvenido, profesor. Ahora usted puede comentarnos acerca del libro, Lorenzo. Muy buenas tardes. Primero tengo que partir agradeciendo a Lorenzo que me haya invitado a presentar el libro y a Gian Piero que haya tenido que tolerar que yo lo presentara. En una de esas podría haber intervenido para que no llegara hasta acá, no intervino. Siempre he pensado que presentar un libro tiene una cierta complicación, porque aquí en el público va a haber personas probablemente que van a leer el libro y entonces podríamos decir que aporta uno comentándolos y después lo que parece más importante es leerlo más que escuchar el comentario. Y habrá algunos, espero que pocos, que no van a leer el libro, entonces que ganan también con escuchar los comentarios que uno va a hacer de un libro que después no se va a leer. Entonces me parece que es un oficio complicado, pero que lo asumí. Primero, agradezco a Lorenzo la invitación a hablar acá en la FAU, pero también agradezco que me haya obligado a leerlo, quizá un poco más a presión de lo que lo habría leído en otras condiciones, pero agradezco el que me haya, indirectamente, ¿no es cierto?, obligado a leerlo completo. Y entonces parto señalando algunas características, algunos asuntos que a mí me parecieron interesantes. Se trata de un libro que, en primer lugar, contiene una revisión historiográfica de, podríamos decir, el problema de las iglesias de Chiloé, de las capillas de las iglesias de Chiloé, completísima, actualizado.
Por lo tanto, quien quiera conocer cuál ha sido la discusión y el desarrollo de esa discusión desde los años, probablemente ya a partir de los años 80, con el libro del padre Gabriel Guarda, pero incluso antes, pero con mucha fuerza a partir de los años 80, va a encontrar en este libro, digamos, todos los antecedentes, las discusiones de don Hernán Montesinos, del mismo padre Gabriel Guarda y de tantos otros que han reflexionado, que han trabajado y que han investigado en torno a las iglesias de Chiloé. Después también me parece que el libro tiene, bueno, depende del lector, uno identifica distintos hilos conductores, pero yo identifico dos. Uno es que uno quiere saber de alguna manera cómo toma forma esta tipología arquitectónica. Y el libro en ese sentido tiene casi el sabor de una novela, porque se van dando algunas pistas, pero esas pistas obligan a uno a seguir la lectura para encontrar en los capítulos siguientes el posible desenlace para comprender finalmente cómo toman forma estas construcciones. Pero al mismo tiempo hay una discusión teórica y me parece que, digamos que está presente al comienzo del libro, pero que hay una que me llamó a mí la atención porque parece como ser también, constituir un hilo conductor, que es el concepto de apropiación cultural. El libro discute el concepto, pero luego de discutirlo parece permear el texto completo. Estas tradiciones de construcción de edificios que van llegando al archipiélago en distintos momentos y cómo la población local se va haciendo de ella, la va asumiendo. Y en ese sentido, y eso se refleja en otras discusiones, los autores mantienen, me parece a mí, siempre un equilibrio muy interesante entre el asumir ciertos conceptos teóricos, pero al mismo tiempo observar la realidad de lo que está pasando, lo que dicen los mismos edificios, lo que dicen los documentos, y por lo tanto esa discusión teórica sirve como telón de fondo y va articulando, bailando, ¿no es cierto?, los distintos capítulos, se va haciendo presente una y otra vez, pero toman ese concepto con una gran libertad. ¿En qué medida hay apropiación cultural o no la hay? Eso es lo que se va discutiendo a lo largo de los capítulos del libro. Luego hay ciertos asuntos que son muy relevantes y que se resuelven con mucha novedad, con nuevos antecedentes sobre la mesa, en algunos casos la cuestión jesuita que va a marcar la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad de las 16 iglesias que hoy día tienen esa categoría, es revisada con mucha delicadeza sobre ese ámbito o sobre ese momento, podríamos decir, de la configuración de las capillas y de las iglesias de Chiloé. Por supuesto que había mucho trabajo, entre otros trabajos de los mismos autores, de Lorenzo Ver y Giampiero Cherubini, pero hacen un trabajo muy fino, entregándonos todos los antecedentes que ya estaban disponibles y revisando nuevamente la documentación, revisando nuevamente documentación que es escrita, pero que es gráfica también, y sacando conclusiones nuevas, precisando, corrigiendo también ciertos errores que la historiografía había instalado, a veces por falta de antecedentes y porque es lógico que el conocimiento vaya avanzando progresivamente. Después, lo que podríamos considerar como el capítulo más donde se contiene uno de los aportes más significativos, que es como el momento cúlmine del relato, me parece a mí que habría que centrarlo en el aporte de los franciscanos italianos que llegan al archipiélago, a Chile en general, pero al archipiélago también, en el siglo XIX. Los autores ya habían escrito sobre esto algunos artículos, pero el asunto se desarrolla de una manera mucho más amplia, mucho más documentada en el libro, y en ese sentido, aunque uno haya leído algunos de sus artículos anteriores, hay aquí, digamos, un desarrollo amplísimo del tema y vemos cómo, ¿no es cierto?, aparece este momento entre 1837 y 1860 como el momento en que se configura esta tipología arquitectónica que, digamos, posteriormente, bueno, va a significar muchas construcciones en el archipiélago, pero que también va a
a ser el contenido, aunque no se sabía en ese momento, de la Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad el año 2000. Después también me parece interesante todo lo que se discute en torno a la colonización del lago Yanquihue y cómo las cuestiones técnicas y arquitectónicas podrían o no podrían haber influido en la arquitectura del archipiélago. También hay muchos antecedentes nuevos, interesantes, precisiones que vale la pena prestarles atención. Aparecen también personajes que no estaban, podríamos decir, en el discurso, como Agustín Guayquío, un maestro carpintero. Fíjense ustedes que no teníamos nombres. Sí, teníamos los nombres de los jesuitas alemanes que habrían trabajado en el archipiélago directamente o indirectamente, ¿no es cierto?, y a los cuales les hemos atribuido la iglesia de Achao durante mucho tiempo, sin tener tantos antecedentes sólidos, pero aquí aparece un nombre concreto que está en los documentos, que se sabe que trabajó, iglesias específicas, y que parece haber sido una persona que tenía un prestigio. Entonces me parece también una cosa muy interesante que vayan apareciendo autores con una identidad que se va definiendo poco a poco. Probablemente sea un ámbito en el cual se pueda seguir avanzando. Después me parece a mí que hay algunos asuntos, muchos más de los que voy a mencionar ahora, que son temas que se abren, pero que probablemente podrían tener, y yo sé que algunos de ellos están teniendo, un desarrollo posterior, una reflexión adicional. Plazas y explanadas, un tema sobre el cual ha habido algunos trabajos, pero quizás un tema menos, digamos, desarrollado, sobre el cual hay menos reflexión que sobre los edificios mismos. Es un asunto que me parece a mí muy interesante y que, claro, como yo manejo información confidencial, sé que se está trabajando más, pero está aquí planteado cómo hay que pensar estos complejos, ¿no es cierto?, patrimoniales, no solo como un edificio, sino que como un contexto que es el territorio, pero que también de manera muy concreta tiene que ver con esos espacios ceremoniales que se configuran en algunos casos como plaza, en otros casos como explanada, dialogando con el edificio, dialogando con el mar, con la naturaleza. Segundo asunto que me parece a mí interesantísimo y también que veo la posibilidad de seguir trabajando sobre ello, proporciones y musicalidad de los edificios. Hay un amplio trabajo de documentación para ir identificando qué lecturas, qué prácticas podrían haber recogido tanto los jesuitas alemanes como los franciscanos italianos para imprimir luego en los edificios que construyeron proporciones y musicalidades específicas. Y tenemos, digamos, abundante análisis de los dos autores de distintos edificios, muy interesante, pero me parece a mí que uno, bueno, es lo que le pasa a un lector, que uno dice, bueno, esto me gustó mucho, pero también quisiera aún más desarrollo, un desarrollo específico. Pienso que ahí hay un material sobre el cual se puede seguir trabajando, porque va apareciendo durante el libro en distintos momentos, ¿no es cierto? Sobre todo, claro, cuando se analiza de manera más particular alguna iglesia, alguna capilla, pero creo que presentando un gran avance, presentando algo que quizás no estaba desarrollado antes, haría falta, ¿no es cierto?, en el futuro seguir avanzando en ese ámbito. Y por último, quería mencionar también otro aspecto que me parece interesante. Es una reflexión que no es tan fuerte como el tema de musicalidades y proporciones, que está presente a lo largo de casi todo el libro. Esto aparece en algunos momentos nada más. Tiene que ver con el dibujo, con los planos y las elevaciones. Y la pregunta acerca de, bueno, estas iglesias y estas capillas fueron construidas a partir de un dibujo. Los autores citan a Enrique Nuere, un arquitecto español, diciendo, bueno, efectivamente no podemos imaginar la arquitectura tal cual como la conocemos hoy día sin dibujo. Los planos y las elevaciones son herramientas fundamentales para luego plasmar eso, ¿no es cierto?, en una construcción, en distintos materiales. Pero la impresión con que yo quedo, que puede ser una impresión equivocada, o a veces uno en esas impresiones capta algo que quizá
los autores tenían en la cabeza o no lo tenían tan claro, pero me queda la sensación de que no sé si están tan convencidos de que eso haya sido así. Es decir, ellos han identificado, había ya algunos planos identificados, algunos dibujos, han encontrado otros, y eso permite plantear, ¿no es cierto?, de que efectivamente iglesias como la de Castro, como la de Nercón, parecieran haber sido construidas a partir de un dibujo. Pero como digo, sospecho que tienen ellos una duda de que fue realmente así en todas las construcciones. ¿Cómo está operando esto? Claro, nos faltan antecedentes, indudablemente. Y claro, me parece a mí que hay que seguir trabajando desde el punto de vista de investigación documental. Hay archivos que se están abriendo a la consulta, como el archivo del Obispado de Ancud, donde podrían aparecer novedades. Algunas de esas ya aparecen en el libro. Y claro, los mismos edificios hablan y nos dicen, nos están proponiendo, nos están diciendo quizá que sí, que había dibujo, y otros quizá no. Me parece que ahí hay una cuestión bien interesante que tiene que ver con la práctica de la construcción en general, pero también con la práctica de la arquitectura en el caso de Chiloé. Me parece que ahí hay una cosa interesantísima, quizá difícil desde el punto de vista de acceso a antecedentes duros, ¿no es cierto?, para seguir avanzando, pero de gran valor. Bien, termino felicitando a Lorenzo Ver, a Giampiero Cherubini, a quien me hubiese gustado conocer más. A Lorenzo lo conozco hace mucho tiempo. Los felicito a ambos. Felicito también a Oso Liebre. Es un libro que leí con gusto porque los autores escribieron un buen libro, pero también porque hay un trabajo, ¿no es cierto?, de la edición muy cuidado, con humor, como ya algunos han percibido, ¿no es cierto?, en la portada, ¿no es cierto?, del libro, pero también se vuelve agradable, es muy fácil irlo leyendo, la relación en este texto de imagen está muy bien resuelta, hay un cuerpo documental final también interesantísimo, que puede ser origen de trabajos posteriores de los mismos autores, pero de quienes revisen y consulten el libro. Bien, agradezco que se me haya invitado a presentar el libro y los invito a adquirir el libro y leerlo apenas puedan. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por todos tus comentarios, y aunque haya sido una lectura a presión, nos deja un panorama bastante claro del libro. A continuación, entonces, nos acompaña el profesor Antonio Saadi. Antonio es profesor titular, arquitecto, profesor del Instituto de Historia y Patrimonio, y también es parte de nuestro comité académico del Magíster en Intervención del Patrimonio Arquitectónico. Así que, además, un muy buen comentarista de libros. Antonio. Buenas tardes a todos los presentes, profesores, autoridades, amigos, compañeros. Cuando llegó a mis manos el libro de Lorenzo, uno más de su ya extensa producción personal, pensé que era difícil decir cosas nuevas después de los muchos libros que se han escrito en torno a Chiloé y otros tantos que se han publicado acerca de las iglesias. Debo confesar que logró sorprender, porque mientras avanzaba en la lectura, los descubrimientos se iban sucediendo casi sin lagunas. Conozco de cerca la trayectoria de Lorenzo y su amplio repertorio de facultades personales. Es un notable arquitecto, un ilustrado teórico de la restauración, un investigador de fuste y, para quienes no lo sepan, un narrador nato. Probablemente algún día nos dé a conocer, además de sus trabajos literarios, que son pródigos en imaginación y muy ágiles en la prosa. Los vasos comunicantes funcionan y por eso no es extraño que muchas
de sus virtudes se trasluzcan en un texto que procura enmarcarse dentro de un formato académico. Ahí está la primera virtud. Es efectivamente un texto académico, pero al mismo tiempo un relato que traduce la emoción del autor, en este caso compartida, desde luego, por su compañero de ruta, Gian Piero Cherubini. Leer este libro de Lorenzo y Piero es como asistir a una de sus clases. El conocimiento largamente macerado, diría mejor marinado en las aguas aromatizadas del paisaje chilote, es verificado en la praxis ininterrumpida para luego hacerlo pasar por las cribas de su propio intelecto y de su mente lúdica. Solo entonces el producto está en condiciones de ofrecerse llano y directo. Con una sensibilidad controlada por la razón, o si se quiere, armada de razonamientos embebidos en su propia emoción, los autores van elaborando la narración. La portada, aquí está un fragmento, ya es un juego que nos propone entrar en su atmósfera. Observada con detención completa, ahí no está completa, resulta alucinante. Aparece el esqueleto de la iglesia de Nercón, que además está en la maqueta, escenificada en un tiempo remoto, digamos 1879, el mismo año que Arturo Prat combatía en Iquique. En la escena, los personajes que animan el cuadro se permiten desafiar la lógica de la historia. En efecto, los frailes que posan sonrientes delante del maderamen de la iglesia de finales del siglo XIX son ni más ni menos que los autores del libro. Ver a Lorenzo con sotana y creer en su castidad sería equivalente al oxímoron delirante de quien soñó que la nieve ardía. Simplemente un imposible. No se puede descartar, en todo caso, la hipótesis que aventura que Lorenzo es una reencarnación del misionero jesuita Van der Berg, quien llegó a Chiloé directamente de Europa Central. El padre Guarda asegura que la influencia que debieron ejercer los jesuitas resulta indiscutible, toda vez que la tipología de las iglesias de madera no existe en España y en cambio sí en los países centroeuropeos. Tal vez no es una casualidad que Berg se haya empeñado en estudiar a Van der Berg. Aquí seguramente hay una mano del destino. ¿Será Lorenzo un jesuita oculto detrás de una mascarilla? Debo aclarar que el libro contiene los acertos del padre Guarda y no mis especulaciones. Una valiosa lección que se desprende de este trabajo es que una tesis doctoral que exuda exhaustividad investigativa puede perfectamente convertirse en un texto digerible por un público amplio y no necesariamente docto en la especialidad. El poder de Lorenzo Berg a través de la palabra es precisamente compartir una instancia culmen de su carrera, cual fue la obtención del título de doctor, sin que ello implique un sacrificio intelectual para sus lectores. Otro mérito del libro de Lorenzo y Piero es que su lectura puede comenzar en cualquier capítulo y se hace perfectamente comprensible. Diríamos que son capítulos autónomos y, sin embargo, existe un hilo conector que los enlaza. Se logra configurar finalmente un todo único y armónico. Me atrevería a asegurar que este libro es mucho más que la traducción de una tesis a un lenguaje cercano. Hay aquí un trozo de la biografía de los autores y una cabal comprensión de la cultura chilota en su hondura antropológica. La sugerente bajada del título del libro, digamos que subida de título, porque está encima de él, Historia sobre la construcción de un patrimonio de la humanidad, alude a la construcción de las iglesias, lo que podría anunciar un trabajo de orden más bien técnico, en el que lo central son los aspectos edificatorios de estos templos.
Efectivamente, eso es, y ahí está. Pero también se puede interpretar en su lectura más ambiciosa como la construcción de un patrimonio mundial, poniendo el acento en la dimensión humanista. Ambas interpretaciones son legítimas porque el libro satisface las dos en plenitud. Hay sin duda un trabajo de laboratorio, de muchas horas de indagación, de lecturas, de entrevistas, de encuentros y sobre todo de observación. Allí reside la clave para explicar las conclusiones sorprendentes. La estructura se presenta clara y los capítulos están perfectamente definidos. Apoyados en la reconocida valoración de las 16 iglesias declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO en el año 2000, los autores han sumergido las sondas de su curiosidad hasta las profundas capas estratigráficas de la historia. Con espíritu de espeleólogos, han extraído desde el fondo para tender al sol un cuerpo de antecedentes hasta ahora desconocidos, suficientes para ofrecer certeras respuestas y despertar nuevas preguntas. Con humildad acogen el material ya acopiado y a partir de él discurren y concluyen. ¿Cuántos de los misterios jesuitas hay en la cultura chilota, en su cosmovisión y en sus iglesias? ¿Hasta qué punto influyeron sus enseñanzas y su credo en la conducta de los habitantes del archipiélago, inculcando una manera de enfrentarse al mundo? En el núcleo de la investigación están los franciscanos, dejándose diseccionar en su pensamiento y en su acción. Con ellos se consolida la fe cristiana y nacen, como consecuencia, las capillas chilotas, que se erizan en la isla como una constelación de faros de la espiritualidad. El erudito modelo centroeuropeo se hace cándido cuando recoge, al construirse, la diestra mano nativa que lo despoja de las orlas y el oropel que despliegan los proyectistas cultivados. Entre las fuentes consultadas están Gabriel Guarda, Rodrigo Moreno y Rodolfo Urbina, y desde luego Renato Cárdenas, que hace poco se ha incorporado al panteón chilote de los historiadores ilustres. Aparecen los cronistas, los jesuitas de la época y sobre todo los autores de este relato que suturan y anudan fragmentos para darles continuidad. Pero la colonización alemana tiene mucho que decir en este palimpsesto evolutivo y los autores dejan que lo diga, y lo dice con la carpintería de la madera y el arte de armar estructuras armónicas. Premeditadamente, tal vez, sí, tal vez, no, pero allí están los cánones áureos, las proporciones que se aproximan a los números mágicos y que hay que desentrañar en el análisis. Los autores se esmeran en objetivar lo subjetivo y por eso recurren a la geometría, descomponiendo las formas y las figuras. No puede faltar, por cierto, el homenaje a los carpinteros chilotes que han vestido de fiesta la isla con su virtuosismo e inventiva. Han hecho del oficio una apología de las técnicas manuales, proyectando la humanidad y la calidez de los bosques en los santuarios de la fe. ¿Quién mejor que Agustín Guayquío pudo haber representado la maestría carpinteril y el talento técnico de quienes se dedicaban a construir en madera? Examinando el plano que él mismo confeccionó y le sirvió de base para edificar la torre de la iglesia de Tenaún, se comprueba que la razón entre el alto y el ancho, descontada la cruz, está en relación áurea, mientras que la pendiente de la techumbre está en relación 2:3. Su experiencia anterior en la iglesia de Quinchao resultó ser una lección aprendida que le valió superarse a sí mismo en la de Tenaún. Sorprende la cantidad de datos, la exégesis de la investigación felizmente complementada con fotografías y dibujos. Se advierte una profunda búsqueda en diversas fuentes que atesoran escritos inéditos e incluso inexplorados. En varios pasajes pienso que se hace justicia al padre Diego Ciufa, chilenizado como Chufa,
que desembarcó en Chile en 1837 encabezando un grupo de religiosos provenientes de Europa. Sus actos están impulsados por el celo que prodigaba a la gloria de Dios y la orden que él representaba. Fue tan prolífica y determinante su obra que uno no se explica cómo además tenía tiempo para rezar. Su aportación desbordó el ámbito de la construcción y se extiende a la verificación del estado de las instalaciones de la ciudad. Le inquietaba incluso su nivel de urbanización. Fray Diego Chufa había dejado su marca registrada previamente en Osorno y tampoco escaparon de su acción constructiva en materia de arquitectura religiosa las ciudades de Ancud e incluso Valparaíso, en el Cerro Barón. Es notable el esfuerzo que los autores hacen por rastrear los orígenes del tipo edificatorio predominante en el archipiélago. Las fachadas merecen una atención especial y sobre ellas se delinean los trazados reguladores que verifican el genio de quienes concibieron estos singulares exponentes de la arquitectura religiosa. Los autores demuestran finalmente que bajo la sabia mano de Fray Chufa nace la iglesia de Osorno e inspirada en ella continúan con la de Castro, que a su vez se convierte en el arquetipo de aquellas que se erigieron a continuación. En Castro, la obra de Chufa quedó sepultada por la nueva versión de Eduardo Provasoli. En este punto el libro nos entrega una revelación extraordinaria que echa por tierra el arraigado mito que sostiene que los artesanos chilotes adaptaron el proyecto que Provasoli había concebido en mampostería de piedra. El descubrimiento de un plano de planta de la iglesia demuestra que el proyecto original fue pensado para ser ejecutado en madera y que fue el mismo Provasoli quien hizo esa adaptación. Nuestros autores, sabuesos contumaces, encuentran rastros de la arquitectura chilota en los modelos de Europa Central, llegando a escudriñar incluso en los tratados de Palladio. ¿Qué más se puede pedir? Concluyen, asimismo, que es improbable la influencia de la Escuela de Carpinteros Alemanes de Puerto Montt en la definición del modelo insular, caracterizado por la torre fachada. El texto huye de los lugares comunes. Se profundiza lo necesario, solo hasta que es suficiente, en asuntos de geografía, de historia y de información sobre el territorio. También se sacude de la idea de un catastro o de un mero inventario de bienes. Están, sin excepción, los principales exponentes de la arquitectura religiosa chilota, pero no para describirlos y fatigar fichas en que se suele cuadricular la arquitectura como si la calidad pudiera cuantificarse con la sumatoria de los componentes arbitrariamente considerados. En este trabajo prima la cualificación, y eso importa un riesgo y una postura propia que es posible adoptar con autoridad cuando se lleva a remolque una experiencia intensa y comprometida. El libro de Lorenzo y Piero se convierte en un texto de consulta ineludible por innúmeras razones. Abundan los antecedentes y la reflexión crítica. Hay detrás de este esfuerzo respeto por el acto del investigador, pero destila por encima de eso una profunda admiración por la cultura chilota y la singularidad de su expresión arquitectónica. Les invito a leer el libro. Es importante tenerlo en las manos, como dijo el apóstol Tomás, refiriéndose a Lorenzo, aunque Lorenzo no sepa a qué se refería a él. Ver para creer. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Yo creo que después de este relato, Antonio, deberíamos tomar ese texto y anexarlo en el libro para dejarlo en la biblioteca, cosa que junto con el de Fernando, por supuesto. Así que muchas gracias. Bien, para finalizar, entonces, tenemos uno de los autores del libro,
que nos va a presentar su trabajo, el profesor Lorenzo Berg, que es profesor asociado del Instituto de Historia y Patrimonio y también es parte del comité académico de nuestro Magíster en Intervención del Patrimonio, que aprovecho de comentar, seguimos con nuestros 5 años de acreditación, así que bienvenido Lorenzo. Así que, adelante. Gracias, Claudia. Igual agradezco a Fernando y Antonio sus palabras. El sentido de hacer este lanzamiento y presentación, soy bien sincero, no pretendo hablar de mí. Agradezco todas las felicitaciones y en realidad igual uno contento, no normalmente pasa eso, pasa cuando uno a veces ya no está. Así que se lo agradezco mucho. Quiero agradecer la presencia de ustedes que hayan venido, que se hayan dado el tiempo a compañeros de trabajo, compañeras de trabajo, amigos, familiares y aquellos que a lo mejor estén en a través de Facebook. Yo voy a tratar de ser bien sintético y como imaginaba que Fernando y Antonio, que son excelentes oradores y además me impresiona la lectura que hicieron del libro, lo digo de verdad porque fue hace muy poco tiempo que les dijimos esto del lanzamiento. Traje a colación algunas imágenes para entender, que creo que son 10, así que no voy a latear mucho, pero que plantea cuál era como el problema de esta investigación y después, que creo que es como lo más interesante, que son yo le llamé a la tesis rastreo, porque era rastrear. Debo confesar que al principio no estaba muy entusiasmado por hacer esa tesis, porque ya había trabajado mucho en la iglesia y pensaba lo mismo que Antonio, que ya medio que se había escrito de todo, aunque sabía que existía esta pregunta de realmente quiénes y cómo se hicieron estas iglesias, que no estaba muy claro. Y mis profesores de la Politécnica de Madrid me instaron a que trabajara en el tema. Y cuando encontré algunos de estos rastros, con el apoyo de Giampiero, etcétera, que conversábamos mucho, fue lo que hizo como el impulso para desarrollar la tesis y sobre todo después publicar el libro, que agradezco especialmente al decano de la vicedecana, que han acompañado fervientemente en este proceso. ¿Se escucha bien atrás? ¿Sí? Ya. No se ve. Wow. La pantalla completa. Ahí se ve. Ahí está la portada que hablaba Antonio. La portada, como bien dice ahí en el pie, es una reconstrucción hipotética que hizo el diseñador gráfico, que está acá, Patricio Coromina, egresado a esta facultad y es profesor de la facultad, que en realidad es brillante porque nosotros les dimos como los antecedentes y él hizo la reconstrucción no solo de la iglesia, sino que también de cómo era la estructura, que es esa misma que está ahí, pero además de todos los elementos de la época. Pero es hipotético, esto no es verdad. Mucha gente cree que es una foto de la época, pero en realidad es lo único que hicimos como un juego. Y a Pato se le ocurrió esto de ponernos de cura, como en la antigua, como muchos de los cuadros que hacían los pintores que hacían su autorretrato.
y él está por ahí también montado en la iglesia. Eso sí, para mí lo más importante, la verdad, junto a la presentación del libro, es hablar de Giampiero. Seguramente su familia, que son del sur, su mujer, su hijo, que viven en Puerto Montt, en Chillán, y algunos en Santiago, no sé si habrá venido su hermano. Giampiero fue un arquitecto brillante, de muy bajo perfil, de los tipos más estudiosos de la arquitectura, de la historia de la arquitectura de la 10ª región. Yo creo que iba como por el camino del padre Guarda, sin ser padre, sin ser arciocura. Y Giampiero, él estudió con el padre Guarda en la Universidad Católica. Nosotros en noviembre del 19 dejamos prácticamente listo el libro, que trabajamos mucho de adaptarlo de la tesis a libro. Y en diciembre de 2019, Giampiero, y yo quiero hacer como un recuerdo especial a él, tuvo un accidente en Osorno, un accidente muy tonto, y falleció el 19 de diciembre. Mi principal razón por publicar este libro es en la memoria de Giampiero. Aquí básicamente el problema, la historiografía de la arquitectura de Chiloé, y que ya lo mencionaron un poco Fernando y Antonio, pero hay un salto muy grande de lo que hicieron los jesuitas, que la verdad hicieron 3 o 4 iglesias grandes, el resto eran puras ranchas, el resto en realidad es mito, mucho mito hay, un poco de desconocimiento, y las iglesias estas grandes que hicieron eran muy complejas, muy en una arquitectura romántica que era bien propia de la Europa del centro. Y la que viene después, la que realmente es la arquitectura tradicional de la iglesia de Chiloé, es bastante distinta en el sentido que es más pura, es muy pura, y las fachadas tienen un trazado que se le llama neoclásico porque está fundado en la arquitectura neoclásica. Y aquí hay 2 textos. El de arriba es de cuando se hizo la postulación a Patrimonio de la Humanidad, que en realidad es de don Hernán Montesino, y el de abajo de don Gabriel Guarda, del padre Guarda. Y ambos ya reconocían a fines de los 90 que había una especie de salto desde que dejan los jesuitas Chiloé a cuando surgen realmente estas iglesias y no se sabe bien cómo se hicieron. Aquí está de los notables profesores y arquitectos que trabajó siempre con don Hernán, hicieron uno de los libros más interesantes, que es Ignacio Salinas, y que estoy muy contento de que haya venido Ignacio. Aquí está uno de los rastros. Le llamé rastreo, y el rastro, en el fondo, alguna de las evidencias. Y yo no sé si se alcanza a ver muy bien, pero en el libro están, es que normalmente cuando se estudian las iglesias de Chiloé, se han estudiado cómo las vemos hoy en día. Y como las vemos hoy en día, por ejemplo, la iglesia de Chao no es como era en el siglo XIX. Desde el punto de la historia de la arquitectura, es como muy común hacer una investigación de ese tipo. Cuando se trabaja en restauración, yo me he dedicado mucho a la restauración y trabajé 15 años en esta iglesia, y en realidad buscamos como todo el desarrollo histórico, y de ahí es donde surgían estas preguntas. Y en la última columna se ve la iglesia como están hoy en día, pero en la columna, la penúltima, están las fotos de un fotógrafo alemán que anduvo por Chiloé en 1893 y sacó fotos
y nos damos cuenta que las iglesias no eran la mayoría como las vemos hoy día y se estaban transformando. Y eso fue un dato fundamental que no existía. Estas fotos aparecieron hace unos 8 o 9 años. Antes no se conocían y las publicó la familia que vive en el sur de Chile. El otro rastro que es importante de estas evidencias es este dibujo de estos típicos viajeros que anduvieron por Chiloé, Koenig. Siempre uno pensaba que Koenig era alemán, pero curiosamente no era alemán, o entre Alemania y Francia han peleado tanto que él era de la parte francesa, y en el Pititae, lo que se escribe abajo del dibujo que hace una declaración súper importante que nadie como que le había dado interés, y que habla en 1845 de unas capillas, de la capilla que se había hecho en Ancud, que no es tanto la primera que se ve, digamos, en primer plano, sino la que está más atrás. Se ve muy suave, pero ya se le ve una torre. Y habla ahí de que es una capilla que hicieron los franciscanos italianos. Y eso nadie le había dado mucha atención. Otro rastro. De aquí surge el asunto de los franciscanos. Gabriel Guarda, Hernán Montesino decían, los franciscanos tuvieron que hacer algo. Y fue importante, pero nadie los ha estudiado. Y en realidad me puse a estudiar de ello, y en cuanto a arquitectura había muy poco o nada se nombraba. Y el espíritu franciscano, aquí está Elvira Pérez, que los conoce bien también, es muy sencillo, muy modesto, y todo esto lo pasaron por alto. Los datos los encontré en escritos de antropólogos e historiadores que estudiaron lo que fue la mal llamada pacificación de la Araucanía. Y para la pacificación de la Araucanía, lo que hizo el gobierno de Chile fue contratar pastores italianos, un convenio, por así decirlo, con franciscanos, y vinieron en 1837. Y lo más importante es que ahí está el listado, a mano izquierda, recogió el historiador Rodolfo Urbina, de quiénes fueron estos franciscanos italianos. Los que llegan en 1837, no está completo porque es largo, está con la biografía, y a mano derecha los que llegan en 1856-57. Y de los que llegan en 1856-57, oh sorpresa, venía un arquitecto y venía un carpintero. Hacía poco se había incendiado la primera iglesia que hicieron los franciscanos. Esto, los incendios en las iglesias, no es reciente, ha existido siempre, con esto no lo estoy justificando. De hecho, se cree, cuando uno revisa los documentos del obispado, creo que ahí los vimos, Fernando, no me acuerdo, pero se cree que fue incluso un miembro del clero por esta molestia. Y cae como muy lógico con esto que ellos tenían que hacer la evangelización y toda la colonización del sur, traerse este arquitecto y este carpintero de la propia orden. Y son los que probablemente ayudan a Diego Chufa a diseñar la iglesia que se había incendiado y que es la que aparece ahí a mano, que es una foto que no existía, no se conocía hasta 7 u 8 años atrás. Lo mismo, comentaron algo Fernando y Antonio, ahí están los dibujos de arriba, la notable iglesia, se ve muy suave. A la izquierda
de la iglesia que hicieron los franciscanos a mediados del siglo XIX en Osorno. Y a mano derecha dibujamos, eso tiene la mano de Giampiero, que dibujó la iglesia que construyeron. Es una iglesia de madera neoclásica que contiene todos los rasgos composicionales que se van a usar después para las iglesias de Chiloé. Después de esta iglesia, como la anterior que mostré de Castro, se sucederán otras. De hecho, después de esta hay 3. Se incendia esta, se hace también la de Provasoli, que con un terremoto queda bastante mal, la demuelen, y después se hace la iglesia que está a medio construir por el arquitecto de esta facultad y Premio Nacional, Carlos Buchmann, que no se terminó nunca, pero es muy interesante. Ahí está el otro rastro de cómo se traspasa. A ver, a mano izquierda están algunos dibujos de la composición palladiana, típica clásica, que toman estos curas y que las incorporan en sus iglesias. Y a mano derecha pueden ver la iglesia de Castro en su primera etapa, que es la que toman los vecinos de Nercón, ya son maestros carpinteros chilotes, y siguen la misma estilística y construyen ella. El año que menciona Antonio Saadi para la Guerra del Pacífico. Y la de la derecha, que es el modelo que usa Guayquío para hacer la de Tenaún, que le incorpora después del proyecto 2 torres. Esas torres se les incorporan los vecinos de Tenaún. No es del proyecto en realidad Guayquío. Y por último, con esto termino, y ya lo mencionó Fernando y Antonio, otro rastro es la obra de Guayquío, que se cree que hizo más de 40 capillas, aprendió este sistema como composicional constructivo. Los franciscanos utilizan el sistema más de plataforma para construir la iglesia, que es distinto al que usaban los jesuitas, y que es un cuerpo que se va como incrustando en el otro con unas torres telescópicas, y que todo está normalizado a la longitud de la vara, que era como se vendían las maderas en Chiloé. Esto Guayquío y otros constructores o carpinteros mayores, que no fueron más de 5, fueron los que construyeron prácticamente entre las 60 o 80 capillas tradicionales de la iglesia de Chiloé en el resto de la isla, y que lo hicieron con una capacidad técnica asombrosa, porque hay que pensar que duraron prácticamente 100 años y todavía están en pie. Gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta. Entiendo que los libros debieran estar, si alguien está interesado en comprar, debieran estar de la editorial, aquí en la entrada como principal del auditorio. Y igual hay se puede comprar a la editorial por internet. Mi nieto allá. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Ya. Muchas gracias. Bien.
Muchas gracias a todas y a todos por habernos acompañado hoy en esta tarde. Siempre el lanzamiento de un libro es una celebración, así que ahora les damos las gracias evidentemente a nombre del decano, de la Escuela de Posgrado y del Magíster para que nos despidamos y pasen entonces a ver el libro ya en objeto. Así que muchas gracias. Espero que lo hayan pasado bien.